Como ustedes saben, yo he ido a Israel muchas veces y en uno de esos viajes alguien me contó esta historia. Resulta que un señor y su esposa querían hacer un peregrinaje a la Tierra Santa y la señora dijo, yo estoy dispuesta a ir con una condición, que llevemos a mi mamá. Y bueno, el hombre dijo, no hay problema ninguno. Entonces los tres hicieron el viaje a Israel y cuando llegan a la Tierra Santa, por alguna razón, la mamá de la señora falleció. Y entonces, tremendo problema. Imagínense que la señora se muere en Israel. Entonces, inmediatamente las autoridades que son bien prácticas le dijeron, mire señor, usted tiene dos opciones. Usted puede enterrar a su suegra aquí y le va a costar $3,000 más o menos. Nosotros nos encargamos de todo el papeleo, todo queda tranquilo y usted puede marcharse en paz. O si usted quiere, la otra opción es regresar la difunta a los Estados Unidos y eso requiere un papeleo tremendo y usted va a tener que pagar un mínimo de $50,000 para poder enterrarla allá. ¿Qué usted decide? Y él dijo, ¿dónde pongo el cheque de $50,000? Y ellos le dijeron, pero usted no entiende, señor, es $3,000 si la entierra aquí, $50,000 mínimo que usted la va a enterrar por allá. Y entonces dice el hombre, miren, la realidad es que aquí, en este país, se han registrado varios milagros de personas que regresan de los muertos. Y yo no estoy dispuesto a pasar por eso. Aquí tiene los $50,000. Bueno, para que sepan, hoy el sermón, el título que tiene es Sanando Suegras. Y leímos el pasaje donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y las pobres suegras siempre han tenido una mala reputación, Y yo tengo un montón de chistes de suegra que me dijeron que no podía hacer. El primero, y esto es palabra de Dios, no estoy mintiendo, la palabra en griego que se traduce suegra, adivinen cuál es. Panthera. Pantera. Ya con eso se lo dijo todo. Mi esposa me dijo que no podía decir más nada. Así que yo quiero compartir con ustedes el lado bueno de lo que es una suegra. Quiero que ustedes vean estas fotos, si no les molesta. Aquí tenemos suegras, una de ellas es mi suegra, y aquí en la iglesia, ¿cuántas suegras tenemos? Levanta la mano ahí, con orgullo, con orgullo. No, ¿qué? Vas a levantar tú la mano, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un montón de bellas mujeres, de damas que son suegras espectaculares. Yo en lo personal, mi suegra no me ha podido tratar mejor porque no puede, pero hoy vamos a hablar nosotros de un pequeño pasaje. ¿Y cómo se dice eso? Perícope, un perícope. Un pequeño pasaje que en realidad no he oído a nadie predicar antes. Yo nunca he oído ningún sermón sobre las suegras y me llamó mucho la atención porque la pregunta es ¿y por qué Marcos lo pone ahí? ¿Y por qué aparece en Mateo? ¿Y por qué aparece en Lucas con más detalle aún? Vemos que era algo importante que nosotros debemos entender y que tenemos que aprender. Si usted sigue la historia en la Biblia, comenzamos con Jesús en la sinagoga. En la ciudad de Cafarnaúm hay una sinagoga del segundo siglo. ¿Okay? ¿Cuándo es que Jesús estuvo en Cafarnaúm? ¿En el segundo siglo? No, en el primer siglo. Y existen las ruinas. La sinagoga que hay ahora es una preciosidad arqueológica, pero es todo de piedra blanca. La sinagoga que estaba en el tiempo de Jesús era de piedra negra, de basalto volcánico. Y entonces están los fundamentos, los cimientos de esa sinagoga. ¿Y cómo se sabe? Porque la piedra, ¿de qué color es? Negra. Y sabemos arqueológicamente que a un tiro de piedra, o sea, a menos de una cuadra, se ha descubierto la casa de Simón Pedro. Y con evidencias, pero de bastante antigüedad,
con registros y con evidencia arqueológica de que ahí está. Y claro, la Iglesia Católica inmediatamente, ¿qué hizo? Puso una capilla arriba. Y usted puede ver las ruinas arqueológicas de la casa de Pedro. Y Jesús está en la sinagoga. ¿Y qué sucede con un hombre de un espíritu inmundo? Empezó a chillar y Jesús lo mandó a callar. Inmediatamente el demonio, ¿qué? Salió chiflando. Y entonces ya a las 12 del día se acaba el culto. Y entonces ellos salen y nos dice Marcos que salieron de la sinagoga y fueron a casa ¿de quién? A casa de Pedro. ¿A cuánta distancia? A una cuadra, o sea, bien cerquita. Pasaron ahí, fueron allá. Y entonces dice la palabra que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. La suegra, aquí vemos que Jesús tenía corazón, porque si es otro, dice, bueno, la suegra que se muera. Pero Jesús demuestra compasión. Y es lo que Marcos quiere que nosotros veamos en este viaje con Jesús. Que Jesús muestra compasión a una persona que nosotros no le haríamos mucho caso. Estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Juan, estaban los otros, estaban un montón de gente. Y Jesús se preocupa ¿por quién? Por una persona en el trasfondo. En todas estas actividades que nosotros hacemos de comunicación, siempre hay gente de primera línea. Pero por cada persona que usted ve en primera línea, hay 20 personas en el trasfondo que están haciendo el trabajo. El ministerio de Jesús requería personas que le sirvieran en asuntos para nosotros de tal vez no tanta importancia, pero por ejemplo, alguien tuvo que cocinar el almuerzo de Jesús. Y entonces cuando Jesús ve a la suegra, seguro que dijo, qué mal almuerzo voy a tener hoy, porque la que cocinó no sé quién es. No sabemos el nombre de esta señora, de la suegra, sabemos que era la suegra, entonces si es la suegra, quiere decir que era la mamá de quién. De la esposa de Pedro, que más adelante Pablo la menciona en los viajes de él. Pero lo interesante es que no tenemos el nombre de ella tampoco. No sabemos cómo ninguna de estas personas se llamaban. Y esto es a propósito, porque no es en una relación de importancia personal, sino que es una persona que aparece en la palabra sin nombre. Una persona cualquiera, igual que quién. Que nosotros, igual que nosotros. Ahora, quiero que entiendan algo aquí. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una fiebre? Una fiebre. Y la palabra que aparece aquí dice que lo que tuvo ella es una calentura. ¿Cuántos de ustedes en su país dicen que la fiebre es calentura? Bueno, pues eso es lo que dice la Biblia, que era una calentura. Pero cuando usted tiene una fiebre, ¿cuántos de ustedes han tenido fiebre? Levanten la mano. Wow, todos. Ahora, la fiebre para nosotros es un síntoma. ¿Un síntoma de qué? Un síntoma de una infección, un síntoma de algo que no anda bien, un síntoma de algo que está llevando a nuestro cuerpo a reaccionar. ¿Y la reacción qué cosa es? La fiebre. Y la tomamos, que a ver, Elianet, tú tienes fiebre, mira, tómate una aspirina. La aspirina fue tremenda porque la aspirina fue la primera pastilla así que sale que baja la fiebre. ¿Qué pasa si sigue la fiebre? Bueno, pues le llevan para el hospital. Al médico. Y el médico le hace una prueba y dice, es una infección que tiene usted, vamos a ver aquí, va, tómese este antibiótico. Para ellos no era así. Para ese grupo de personas en el primer siglo, para esa cultura, la fiebre era calentura. Era cuando la temperatura del cuerpo sube más allá de lo normal, y sabemos que lo normal, ¿cuánto es? 98 puntos, ¿qué? 6. Entonces, ellos sabían lo que era la calentura, pero ¿qué sucede? Ellos no creían que era un síntoma de algo. Ellos creían que era una enfermedad causada por una maldición de Dios. Y si no era Dios el que la causaba, era un demonio. Y ese demonio era el que causaba esa enfermedad. O sea que las dos alternativas eran o una maldición de Dios o un demonio, y ninguna de las dos es buena. Entonces, si usted tiene una maldición de Dios, es porque usted tiene un problema con Dios. Si usted tiene un demonio, es porque usted tiene un problema con el diablo. Así que de todas maneras usted tiene un problema.
Y lo interesante es que entonces Jesús llega y Jesús ni pregunta, ni Jesús ¿qué hace? Le da la mano, la levanta inmediatamente. Y aquí aparece la palabrita esa de la semana pasada. ¿Cuál era? Eutis. Eutis. Inmediatamente ella se levanta, inmediatamente. O sea que no tuvo que esperar 30 minutos como si te dio una aspirina. Inmediatamente. Ahora, yo quiero que ustedes miren este pasaje y vamos a verlo desde una perspectiva un poquito diferente, Dice que al ser esta señora sanada, ¿ella qué hace? Dice, la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, acuérdense, estamos en el día sábado. ¿Okay? Cuando Jesús sana y bota al demonio aquel, algunos estaban molestos porque era el día sábado. Y ahora Jesús hace otro milagro, pero era el día sábado también. Y ya empieza aquello a moverse. ¿Qué autoridad tiene Jesús para estar haciendo esto el día sábado? Que no se podía hacer ningún trabajo. Y entonces dice que la gente esperan a que baje el sol. ¿Por qué? Porque se terminaba ¿qué? El sábado. Y en el momento que se apaga la luz, sale todo el mundo. Con todos los enfermos habidos y por haber, con todos los endemoniados habidos y por haber, y lo traen a Jesús. Dice que trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Era un pueblo, pero no era un pueblo tan grande. O sea que me imagino yo que 50, 100 personas aparecieron ahí. Todos con sus familiares porque vieron que Jesús, ¿qué? Sanaba. Y entonces se aparecen y se amontonan a la puerta y dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. O sea que no era fiebre nada más. ¿Ok? El menú de Jesús era amplio. Cualquier enfermedad, venga. Y expulsó muchos demonios. Y es más, dice que no dejaban ni que los demonios hablaran. Los demonios, tú qué pasa, no, cállese la boca afuera. Porque ellos sabían quién era él. O sea, nos llama la atención que nadie sabía que Jesús era Dios y los demonios sí lo sabían. ¿Agarraron ustedes eso? Esto es importante. Nadie sabía que Jesús era Dios. Era el hijo del carpintero, era el amigo de los pescadores, era el rabino que dio la clase hoy en la sinagoga. Es un hombre que tiene ciertas facultades. Pero nadie decía, este es Dios. Porque para los judíos aquello es una blasfemia. Tenían que estar bien seguros de que ese era Dios. Y los demonios, que tú eres Dios, hijo de Dios. Y Jesús, cállense la boca. Y los sobaron. ¿Y por qué? Lo interesante es que los demonios obedecían a Jesús. Ninguno se puso a armar lío. ¿Ustedes agarraron eso? Estamos hablando de demonios. No estamos hablando aquí de... Dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar. O sea, se cree que a las 4 de la mañana, por ahí. O sea, que no había ni sol salido. O sea, salió Jesús y fue a un lugar solitario y allí oraba. Yo he hecho eso, me levanté una vez a las 4 de la mañana y salí para afuera. Y caminé toda esa ribera del mar de Galilea. Vi el sol salir, tiré un montón de fotos, oré todo lo que quise. Y me pregunté, si Jesús fuera a un lugar desierto, ¿a dónde iría? Porque para el mar no se va a tirar. Entonces hay montañas, o sea, hay colinas que son fáciles de subir. Y entonces me imagino que ahí es donde el Señor estuvo. Y dice que salieron a buscarlo los compañeros de él y Simón. Y al final los encontraron y le dijeron a Jesús, ¿qué cosa? Todos te buscan. Claro, ¿cómo no lo van a buscar? ¿Por qué? Si usted tiene problemas de inmigración y le dicen, oye, hay un abogado ahí, el doctor Lema, que ese tipo hace, pero milagros en inmigración. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Si usted tiene un callo en el dedo gordo, y le dice, no, ahí hay un médico de los pies, un podiatra, que eso es, pero fascinante, el arte que tiene. Vaya para allá. ¿Y usted qué hace? Usted lo busca. La gente buscaba a Jesús. Sin embargo, Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Jesús lo que estaba diciendo es, la gente no me tienen que buscar a mí. Yo estoy aquí para buscarlos a ellos.
Esa es la filosofía de la iglesia. La filosofía de la iglesia no es que la gente venga aquí a buscar a Jesús. Es que nosotros vayamos en el nombre de Jesús a buscarlos a ellos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Y entonces dice que fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Entonces tenemos la expulsión de un demonio, la sanidad de una suegra, tenemos la sanidad de un montón de gente, la expulsión de un montón de demonios y después viene la sanidad de un leproso. ¿Qué es lo que Marcos nos está diciendo en este viaje? En primer lugar, Marcos nos está diciendo desde el primer versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Cuando Marcos dice Hijo de Dios, está diciendo Dios. Porque la mente de aquellos no es un diosito, sino que es Dios, es todo Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que Marcos está diciendo y está presentando. Y entonces Jesús viene con el poder de Dios el Creador. Entonces vamos a empezar en el principio. Vamos a empezar en el principio. Ustedes me han oído a mí hablar de los 3 círculos. Y el primer círculo que se presenta es el círculo de la creación. Dios hizo un mundo, ¿cómo? Perfecto. Dios hizo un mundo perfecto. En ese mundo perfecto no había mentira, no había odio, no había guerra, no había nada de lo que tenía que ver con el pecado. En el año 1997 tuve el privilegio de ir a Cuba. Es la última vez que me dejaron ir. Y fui a Cuba y tuve el privilegio de ir a mi pueblo donde yo crecí. Cruces. ¿Cuántos de ustedes son de Cruces? Levanten la mano. ¡Ay, tengo mi gente! El pueblecito de Cruces, ahí estaba. Y yo me acuerdo en mi niñez que yo vivía en la calle Calixto García y me bajé del automóvil que iba y para allá fui corriendo. Me tú no conoces, este es mi pueblo, este es mi pueblo. Y para allá fui yo a ver mi casita en la calle Calixto García. Cuando yo vi aquello, en mi mente yo veía el portal donde estaban las mecedoras, donde mi abuelo y mi abuela se sentaban y pasaban todas las personas y yo me sentaba y yo saludaba. Yo tenía mi propia mecedora pequeña, yo me sentaba, fulanito, Pacheco, Pacheco era un señor que tenía una máquina. ¿Se acuerdan de Pacheco? Y nosotros, Pacheco, y así pasaba el aguador y pasaba el hombre del carbón y pasaba un montón de gente, ¿ok? Y yo recuerdo que la casa era amplia, y estaba la saleta y tenía luz fría, que aquello en aquel tiempo era increíble, tenía 2 bombillos de luz fría de esas largas, que eso es otra historia, pero bueno, tenía luz fría y después que uno entraba en la saleta que estaba con sus muebles y todo, la sala, estaba la saleta, tenía los cuartos, el cuarto principal, 2 cuartos más, iba uno y estaba la cocina. Y mi abuela tenía un jardín inmenso en el patio, un jardín pero lleno de flores y tenía animalitos, tenía pollos y de veces un puerquito, lo que sea, allá estaba, era un lugar divino, divino. Y cuando yo me paro delante de mi casa, lo único que había era una placa de concreto y la mitad de una pared. Me impactó aquello. Digo, wow, qué bendición el comunismo. Y lo único que había cuando me acerqué en aquella pared de madera, un cuadrito que mi papá había hecho, un cuadrito así chiquitito que decía, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En aquel lugar, en aquel desastre, en aquel escombro, estaba ese cuadrito. Wow. Bueno, aquello me desbarató a mí. Imagínense el creador del universo que hizo un mundo perfecto, que llega a Capernaum y lo que ve es un mundo hecho pedazos. Porque el mundo que Dios había creado no tenía enfermedad,
No había muerte. El ser humano había sido puesto en aquel jardín del Edén para vivir por siempre. Tenía todo a su disposición. Los animales le servían. Los leones no mordían. Las serpientes no picaban. Los mosquitos tampoco, me imagino. Pero ustedes se pueden imaginar que Dios hizo un mundo perfecto y que ahora Dios está caminando en su mundo y lo que está viendo es escombros, escombros y más escombros. Y cuando Él mira a aquel demonio, me imagino que le estaba diciendo, ¿qué haces tú aquí en mi mundo? ¡Sal de ahí! Y cuando mira la enfermedad dice, ¿cómo es que el ser humano está aguantando esto? Esto no fue el plan, esto no fue lo que yo hice, esto no es lo que yo quería. El mundo que Dios hizo era perfecto y por el pecado nuestro es que entró toda la maldición que quebrantó, hizo pedazos ese mundo. Eso es lo que Jesús vio, eso es lo que Él tuvo que enfrentar. Los demonios, el mal, la enfermedad, la oscuridad moral vinieron al mundo perfecto de Dios a causa de nuestro pecado. Las buenas suegras no deben morir de fiebres. Ese no era el plan de Dios. Los hombres no se hicieron para que fueran víctimas de los demonios. Ese no era el plan de Dios. Esa fue idea nuestra por dejarnos gobernar por el mal y ser corrompidos por espíritus demoníacos de ángeles caídos y ser víctimas de nuestro propio pecado, de nuestra propia concupiscencia, que es lo que dice Pablo. Entonces encontramos que el mundo que Jesús encontró no era el mundo perfecto que Dios había creado, sino que era un segundo círculo, era otra realidad. Como dicen ahora, era un metaverso. Era algo completamente diferente y estaba hecho pedazos. Estaba hecho pedazos. Estaba hecho pedazos. Marcos nos lleva al mundo real porque en este viaje con Jesús vemos los demonios, vemos las suegras con fiebre, vemos los que están afligidos por enfermedades, vemos a los leprosos. O sea que esto no era un viaje placentero, era un viaje para ver lo que estaba, lo que era. Y eso es lo que encontramos en nuestro mundo. Y Jesús, en vez de... Imagínense cuando yo llegué a aquel lugar donde yo vi mi casita hecha pedazos, ¿qué fue lo primero que yo sentí? Ay, estos pobres comunistas, se les fue la mano. Wow, esto se puede reconstruir y hacer algo bello. Me sentí hecho pedazos. Y en ese, lo primero que uno siente es dolor y después que viene, ira. ¿Y por qué? ¿Y quién hizo eso? Y entonces lo que queremos es hacer ¿qué cosa? Déjame ver yo que maldito este pueblo. Y no, por poco me pongo yo ahí a maldecir todo. Porque fui a la estación de ferrocarril donde jugaba, está hecho una basura. La escuela mía destruida. Todo, este pueblo no sirve para nada. Destruyeron mi pueblo. Pero Jesús dice que tiene compasión. Tuvo compasión de aquel hombre que tenía el espíritu demoníaco. Expulsó el demonio. Tuvo compasión de aquella suegra porque él vio a aquella pobre señora que le había caído esto. Inmediatamente la sanó. Tuvo compasión de los enfermos. Tuvo compasión de aquellos que eran humillados por aquellos demonios. Tuvo compasión de las personas en las aldeas a quien les fue a predicar. Y el Dios creador empieza una revolución. El Dios creador empieza a recrear. Ahora, lo que ustedes no saben es que esto termina en ¿dónde? O comienza
en la cruz del Calvario. Pero esa fue la inauguración del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que dice en la teología cristiana, que ahí es donde empieza Jesús a comenzar su revolución. Ahí es donde empezamos a ver nosotros el cambio de muerte a vida, el cambio de enfermedad a sanidad, el cambio de cuando una persona es abatida por un demonio y es rescatada por el poder de Dios. Y del quebrantamiento ese nos volvemos, giramos, en una manera muy real, giramos a ver lo que Dios está haciendo y seguimos a Jesús, seguimos este viaje, seguimos con anticipación. Imagínense aquella gente que estaban viendo estos milagros, estaban viendo que el mundo quebrantado estaba siendo recreado, renovado, transformado. Y entonces llegamos al tercer círculo en que estamos viendo que Dios había creado un mundo perfecto. Estamos viendo que el hombre lo desgració, lo quebrantó, lo hizo pedazos. Y ahora vemos el tercer círculo, a un Jesús que es el agente de cambio al traer las buenas nuevas. Jesús es el proclamador de las buenas nuevas porque tiene el poder de hacer las cosas que se rompieron. Él las puede hacer nuevas otra vez. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que algo que se rompió, que lo hacen nuevo. Eso sí es un milagro. Que algo que se enfermó es sanado. Que algo que es víctima de un poder extraterrestre, demoníaco, y que de pronto es rescatado. ¿Ustedes entienden lo que está pasando? ¿Ustedes entienden lo que está pasando? Inclusive Jesús encuentra una higuera que no da fruto y la maldice y ahí quedó. Porque es el creador del universo el que está delante de ti pidiéndote fruto. No se permite rebeldía ante el creador. En términos simples, la Biblia nos enseña que Jesús es el evangelio. Él es la vida. Él es el creador humanado que está viendo un mundo roto y lo está arreglando otra vez. Y debido al evangelio de Jesús podemos nosotros experimentar otra vez, recuperar en nuestras vidas la perfección original de la creación, la promesa de vivir después de morir, la promesa de tener comunión con Dios, la promesa de ser quienes fuimos creados. Esa era la misión de Jesús. Dijo que para esto yo he venido. ¿Cuál es el problema? El problema es bien simple, nosotros no creemos. En el culto que tuvimos ahora, 3 personas estuvieron hablando conmigo y el problema es el mismo, no creemos. Mi demonio es más grande que el Creador, mi enfermedad es más grande que el Creador, mi situación es muy difícil. No creemos. Y la gente que estaban viendo a Jesús tenían que decidir, o creo o no creo. O creo o no creo. Tenemos un Pedro que dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tenemos los sacerdotes y los escribas, los fariseos que dijeron, tú eres un charlante, tú eres un apóstata, tú eres. Y le decían un montón de cosas. Y por eso fue que lo crucificaron. No creyeron. Pero la realidad es que ese mismo Jesús que caminó por las aldeas de Galilea y que caminó por las calles de Cafarnaúm es el mismo Jesús que está caminando hoy aquí. Sí, pero no lo creemos, no lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? Porque seguimos con nuestras enfermedades, seguimos con nuestras aflicciones demoníacas, porque ustedes no lo pueden creer, pero los demonios están sueltos ahí. Y no tengo tiempo para contar la lista de demonios que están sueltos y habitando, inclusive entre nosotros. Porque nadie sabe. ¿Ustedes se han puesto a pensar que el demonio estaba dentro de la sinagoga? Un espíritu inmundo
cuando en esa sinagoga los especialistas de los leguleyos aquellos no dejaban a nadie. Si usted pasaba por un muerto, usted no podía entrar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque eso es una inmundicia. Entonces, entró porque ellos no se dieron cuenta de quién estaba allí. Lo que les estoy diciendo es que nosotros lidiamos con cosas que muchas veces no sabemos que son del enemigo y pensamos que son del mundo natural, pero no es así. ¿Ustedes creen que estas guerras que se están desarrollando en Ucrania y en Rusia, que son cosas normales? ¿Ustedes creen que son dos hombres que se pusieron a tirarse uno al otro? No, esos son espíritus demoníacos que están controlando personas para llevar a cabo la destrucción que ellos quieren ver. La muerte de inocentes, la destrucción total de un país. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Y nosotros qué? Porque estamos en la misma situación. Dios hizo un mundo perfecto y Dios está restaurando ese mundo perfecto. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado debido a nuestro pecado y Jesucristo nos está dando la oportunidad de girar y de salir si creemos en Él. Y vamos entonces al Evangelio que nos dice que Jesús vino, murió en una cruz para pagar nuestro pecado y para abrir nuestra relación con Dios. Pasó 3 días en una tumba y resucitó para ponerle el sello de que Él es el Rey, el Señor y el Creador del universo. O sea que ni la muerte lo pudo sostener. Muerte, quítate de ahí, déjame salir. Entonces ahora, ¿nosotros qué? Nosotros vivimos en ese mundo quebrantado. Y nosotros estamos pasando por situaciones. ¿Ustedes me ven a mí aquí? Yo soy un milagro. ¿Por qué? Porque soy un milagro de la gracia de Jesús. Yo estaba en ese mundo quebrantado y el Señor me sacó de toda aquella oscuridad, de toda aquella ceguera. Y Él cambió mi vida. La transformó. Y hasta el día de hoy yo me maravillo de la gracia de Dios. No sé por qué la gracia del Señor me hizo a mí responder. Porque muchos de nosotros pensamos que somos como la suegra, como las suegras, gente que hacen el bien y nadie sabe que lo están haciendo, nadie las toma en cuenta, lo que hacemos es burlarnos de ellas. Y hay muchos de ustedes que se sienten así, como que no importan, como que no valen, como que no pueden, como que no. Y lo que dice Jesús es sí. Señor, estoy enfermo, no puedes. ¿Y Jesús qué dice? Sí. Señor, tengo una situación que yo no sé por qué esto está tan difícil. Y es una fuerza demoníaca que está atacándote a ti. Bueno, ¿qué dice Jesús? Fuera. Pero lo que impide el poder de Jesús actuar en nuestras vidas no es Jesús, es nuestra incredulidad. Y por eso es que hoy vamos a orar. Voy a pedirle que tenga la bondad de ponerse en pie. Yo no sé cuál es tu situación, yo no soy Dios. Pero tú sí sabes. ¿Y quién más sabe? Dios. O sea que hay dos personas que sí saben. Dios sabe y tú sabes. Ahora, la diferencia entre Dios y tú es que tú no sabes cómo resolver tu situación. Pero Dios sí sabe. La peor situación que tenemos nosotros es nuestro pecado. Y por medio de las buenas noticias del Evangelio, Dios nos da la oportunidad de girar, de nosotros pedir perdón, de nosotros rendirnos y decirle, tú ganaste, Señor, ven, transforma mi vida. Yo te recibo a ti, yo creo en ti como Dios, yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Aquí tienes mi situación. Como le dijo el leproso, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor que le dijo, quiero, te limpio. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que tú no crees, ni yo creo, no creemos. La incredulidad. Se lo pedirle que bajen sus rostros y que ustedes piensen, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Y si Dios, por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, te está hablando a ti, habla tú con Dios, habla tú con Dios.
Y si tú no tienes el valor de hablar con Dios, pasa aquí adelante y nosotros vamos a orar por ti. Si hay una situación que tú te sientes como que tu fe no es suficiente, nosotros te vamos a ayudar. Ven, vamos a orar por ti. Vamos a orar por esa situación. Porque el creador del universo vino a este mundo para cambiarlo todo a su estado original de perfección. Y al nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos da la oportunidad de regresar a ver todo hecho nuevo otra vez. Dice Pablo, las cosas viejas, todo el destrozo de este mundo ha pasado. Ahora todo es hecho nuevo. Si tú estás en una situación donde tú necesitas de Dios, únete a mi oración, únete a mi oración. Señor y Padre, en este momento venimos delante de ti porque añoramos por ese mundo perfecto que tú hiciste y que debido a nuestro pecado se ha hecho pedazos, se ha quebrantado y estamos experimentando nosotros los poderes demoníacos, el diablo que controla toda esta cultura, este mundo. Y estamos viendo la enfermedad que ya no sabe por dónde salir. Este COVID-19 y los que van a venir y las cosas que están pasando. La lepra sigue, Señor. Las enfermedades pulmonares, Señor. Las enfermedades del cáncer. Un montón de enfermedades que atribulan, pero que nunca fueron parte de tu plan. Situaciones que tenemos que parecen que están descontroladas. Situaciones de adicciones, situaciones de encerronas, de lugares donde nosotros no sabemos cómo vamos a salir. Estamos en la oscuridad moral total. No sabemos lo que es bueno y no sabemos lo que es malo. No sabemos lo que es para arriba, no sabemos lo que es para abajo. Estamos completamente descontrolados. Y por eso es que venimos a ti ahora, Señor, confiando en que tú eres Dios. Jesús, nosotros giramos hacia ti, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y creemos que tú eres el Señor del mundo y nuestro Salvador. Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Honra mi petición hoy, en Cristo Jesús. Si tú hiciste esa oración, yo te pido que tú pases aquí adelante para nosotros orar por ti, para nosotros ponerte a ti en oración. Si tú necesitas que alguien ore por ti, pasa adelante, porque tú no puedes llevar esa carga. ¿Sabe por qué seguimos con eso? Porque no creemos, nuestra incredulidad. Sí, hay cosas que nosotros oramos, pero Dios no